Tenemos a veces una sobrepreocupación en la salud de nuestros hijos sin saber que nuestra salud también es importante, porque al final va a tener repercusión algo en tu hijo si lo tiene en ti. Si tu padre falleció de un infarto a los 35 y su hermano a los 45 y su otro hermano se murió por la noche y nadie sabe por qué, joder, piensa en ti. Y si mantengo la actividad y no me paro, porque he escuchado el no pain, no gain, y encima no me hidrato en competición porque no me entra el líquido, pues eso al final genera un mayor estrés cardíaco y te puede generar pues un evento adverso. Yo creo que al final la medicina deportiva tiene que ir muy de la mano de la propia medicina y usar esas mismas herramientas. El deportista entra en un bucle en el que necesita seguir haciendo deporte, cada vez quiere hacer más, competir más, rendir más y no somos deportistas profesionales, ¿no? Entonces, enlazar tu vida profesional, no deportiva, con el deporte, que cada vez lo quieres hacer más parecido a un profesional, muchas veces entra en compromiso. Sabemos que el consumo máximo de oxígeno tradicionalmente tiene un declinaje con la edad. Tenemos el pico como a los 21 años y luego pues se dice que decae como un 10% por década, ¿vale? Lo que pasa que con el entrenamiento mantenido podemos amortiguar esa caída de forma que hagamos una meseta el mayor tiempo posible. Ahora como mucha obsesión de la oxidación de grasa, del ayuno prolongado, pero hay que saber que lo que sirve para mejorar la oxidación de grasas no te sirve para correr más rápido, para levantar más peso y para rendir mejor en competición, ¿vale? Esto es Conexión Sapiens. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio. Tenemos con nosotros hoy a Fran, que te vas a presentar ahora, nos cuentas tu trayectoria y veréis porque el episodio promete. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos tu trayectoria. Al final has llegado al mundo del deporte, pero ¿de dónde vienes? Bueno, yo siempre digo que yo siempre pertenecía a este mundo. Lo que pasa que, bueno, pues profesionalmente no, pero siempre me he considerado un atleta desde mi tierna infancia. Es verdad que profesionalmente, pues primero comencé los estudios de fisioterapia en la Complutense, que continué con los estudios de medicina y posteriormente pues me especialicé en pediatría y dentro de la pediatría en la cardiología pediátrica. Y fue un poco en el mundo de la cardiología del deporte que empezamos a hacer reconocimientos médicos a chavales cuando mi lado deportista, que yo en ese momento estaba haciendo ultra trail y estaba pues llevaba mucho tiempo estudiando mucha fisiología y en el hospital pues habíamos empezado a trabajar con las pruebas de esfuerzo en pacientes con cardiopatías congénitas y se empezó a instaurar la rehabilitación cardíaca infantil. Cuando empecé a unir lazos, ¿no? Y dije, joder, esto mismo que usamos en la clínica tiene extrapolación en el mundo del rendimiento y viceversa, ¿no? O sea, cosas del rendimiento se pueden extrapolar a la clínica y fue cuando comencé a formarme como médico del deporte, como un loco, y desde hace 2 años pues compagino mi labor asistencial en un hospital público de la Comunidad de Madrid con mi labor de médico del deporte y cardiología deportiva en la Universidad Europea de Madrid. Sí, afortunadamente ahora sí se están mezclando ya las dos disciplinas, ¿no? La más clínica, la más médica tradicional con la deportiva y eso está trayendo beneficios a los dos mundos. Totalmente. Mm. Se está viendo que, pues bueno, muchos aprendizajes, ¿no? Del mundo del rendimiento están sirviendo para el paciente y yo creo que al revés también, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que al final en los hospitales hay mucha gente que se dedica con mucho cariño y gente muy inteligente detrás, ¿no? Y hay una inversión en material y análisis que también se puede reproducir en el otro lado, ¿no? O sea, que no solamente es una dirección del mundo del rendimiento y del deporte hacia los pacientes, sino que al revés también hay repercusión, ¿no? Yo creo que actualmente, en el punto en el que está la actividad física, para el deportista amateur, pues yo creo que tenemos que coexistir, ¿no? Hmm.
Pues nada, vamos a aprovechar tu background y vamos a mezclar esos mundos, ¿no? La cardiología y el deporte. Una cosa muy rápido antes de seguir. El enlace que aparece justo debajo en la descripción de este vídeo es para que te apuntes a mi newsletter. Te llegará el email de bienvenida con los suplementos que considero imprescindibles, incluso con las marcas. Así, aunque de momento no me pague nadie por hacerle la publicidad. Luego escribiré 1 o 2 veces por semana un email muy corto y siempre pensando en que tenga algo que te sirva, ¿vale? Y nada, darse de baja cuesta lo mismo que darse de alta, nada. Así que yo creo que deberías apuntarte y probar. Nada más, te dejo ya con el vídeo. Quería empezar con los peligros entre comillas, ¿no? ¿Qué prevenciones hay que tener antes de lanzarte a correr? Porque las carreras populares ahora están llenas, o sea, las inscripciones se agotan. La última, de hecho, yo no tenía programado hoy, pero quise correr la última maratón de Madrid. Y bueno, los dorsales estaban agotados, pero no sé, pero 4 o 5 meses antes. O sea, hay mucha gente. Y luego encontramos noticias de incidentes y desgraciadamente alguna muerte en estas carreras populares. A mí me gustaría diferenciar entre un infarto, o sea, que la gente entendiera qué es un infarto y cuáles son los problemas de conductividad eléctrica, que va más relacionado con arritmias, que puede tener la persona pues, en estos eventos, en cualquier deporte o en la vida. Bueno, lo primero es decir que, bueno, pues la gente, hay un riesgo asociado, ¿no? Al simple hecho de vivir, de que te pueda pasar un evento adverso. Sí que es cierto que yo creo que el foco tendría que ponerse un poco en función del momento vital hacia el screening de una serie de patologías más de causa congénita o hereditaria, ¿no? Que es un poco lo que yo más he mamado profesionalmente como cardiólogo infantil. Pues hay una serie de cardiopatías congénitas y una serie de enfermedades adquiridas que te predisponen a tener un evento adverso cardiovascular como una arritmia potencialmente letal. Y luego, progresivamente, pues hay otra franja de edad, ¿no? Que cada vez, pues bueno, cada vez nos consideramos jóvenes más tiempo, ¿no? Y lo que antes se consideraba una persona de más de 35 años como de riesgo cardiovascular, pues hoy día, bueno, yo tengo casi 40 y no me encuentro en ese momento vital, ¿no? Pero bueno, tradicionalmente se pone un poco la franja de edad en 35 años en varones y como en 45 en las mujeres, ¿vale? Las mujeres tienen como una protección cardiovascular por el tema hormonal y también un poco cultural, que tradicionalmente han estado más alejadas, ¿no? de algunos estilos de vida de mayor riesgo, aunque eso también se está invirtiendo, por desgracia, y con la incorporación de las mujeres al trabajo, el estrés, el tabaco, sobre sedentarismo también, pues se están igualando, ¿no? Los factores de riesgo casi incluso antes de la menopausia. Y ya se sabe que una vez después de la menopausia pues se igualan al del varón, ¿no? Entonces, en el momento inicial de un niño que nace, lo primero que tenemos que tener claro es que hoy día, gracias al desarrollo de la medicina fetal, de la de la obstetricia y de los controles durante el embarazo, pues es muy raro, ¿no? Que un niño nazca con una cardiopatía congénita no diagnosticada, ¿no? Pero aún así los hay, ¿vale? Hay algunas patologías, por ejemplo, yo creo que dentro de las graves más frecuentemente infradiagnosticadas, pues tenemos la tetralogía de Fallot, que esto es algo súper curioso. Hay un atleta olímpico, Shaun White, que ha sido 3 veces ganador de los Winter Games de invierno en una modalidad de snowboarding, y él de pequeño pues tuvo un Fallot no diagnosticado. La tetralogía de Fallot, como su nombre indica, implica 4 condiciones sindrómicas que son estenosis de la salida de la pulmonar, ¿vale? Estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo de hecho, secundaria a esa hipertrofia, y luego tenemos el acabalgamiento de la aorta con una CIV, ¿no? Entonces es algo importante porque requiere una intervención precoz, ¿vale? Son niños que se pueden poner azules con el llanto,
y que generalmente la cirugía hace unos años pues conllevaba hacer una cicatriz en el ventrículo, ¿vale? Para poder operarla, y eso te generaba una lesión, ¿no? Fibrótica en el ventrículo que condicionaba a largo plazo una serie de arritmias, ¿no? Y eran chavales pues, que se veían pues, muy abocados a estar alejados de la actividad física. Sí que es cierto que la rehabilitación cardíaca en el mundo de las cardiopatias congénitas pues ha venido de que no hagan nada, eran niños que eran niños burbuja, ¿no? Y bueno, este chaval que creo que tiene mi edad o así, pues en su momento fue una anomalía, ¿no? Porque no estaba tan desarrollada la rehabilitación, y en ese momento ni mucho menos se le dio esa libertad, pero por suerte tocó en una familia en la que ellos veían a su hijo que estaba bien, los controles médicos decían que todo iba bien en la posoperación, y le dejaron un poco sentirse normal y jugar con los demás. Y su relación con el esquí, que era una familia entera que vivía el esquí muy, muy profundamente, pues le hizo llegar a donde estaba, ¿no? Y es un ejemplo que siempre se pone como el gol estándar de decir, joder, puedes nacer con esta condición, e incluso si todo va bien, podemos llegar a no tener ninguna limitación, ¿no? Aunque siempre hay que tener en mente que tienes este antecedente. Entonces, este tipo de patologías más, digamos, de anatomía, generalmente el diagnóstico se hace con ecografía. Yo y el colectivo de la cardiología infantil española pues tenemos una lucha, ¿no? Porque no está incluido como obligatorio en el screening preparticipativo deportivo ninguna ecografía en los chavales. Como mucho se está empezando a meter el electrocardiograma, ¿vale? Que es una forma menos sensible de detectar algunas alteraciones estructurales. Sí que puedes tener alteraciones como, bueno, pues desviaciones del eje, signos de hipertrofia ventricular, algunos intervalos más largos que te puedan hacer pensar que tienes ahí algún tipo de comunicación interventricular grande que hace que el sistema de conducción se retrase, algún tipo de sobrecarga de presión o de volumen que también tenga expresión en el electro, ¿no? O algunas condiciones genéticas como el síndrome del QT largo, que no son tan anatómicas, sino que va más a nivel genético de la expresión de un gen que sintetiza un canal de sodio, de potasio o de calcio, y eso produce una anomalía en la relajación del ventrículo o en la contracción, ¿no? Entonces, eso no se ve con una ecografía, puede verse en un electro, pero no siempre, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel fotográfico me parece indispensable una ecografía en un periodo precoz, es decir, chaval que empieza a hacer ejercicio físico. Al final, ten en cuenta que un niño, aunque no esté apuntado a un deporte recreativo, está haciendo ejercicio todos los días. Yo tengo 2 niños pequeños y tú me dirás cuando están en la bicicleta a tope pedaleando una cuesta, o están en la piscina nadando, o están saltando, qué diferencia hay eso de un deporte arreglado, ¿no? Yo creo que debería haber como una cultura, ¿no? De que pues, a todos los chavales entre los 3 y los 5 años, hacerles dentro de lo que es el reconocimiento médico del niño sano, tener un screening cardiológico que iría con ese tipo de pruebas, ¿vale? Mínimo un electro y una ecografía cardíaca, y luego una buena anamnesis, ¿no? Porque yo creo que la anamnesis es algo súper importante y que tendemos a menospreciar con los años, ¿vale? Cuando a mí me vienen a la consulta padres con un niño, le dan mucha importancia a los antecedentes, por ejemplo, de hipertensión o de cardiopatía isquémica de sus propios padres, pero no para ellos, sino para sus hijos. Como padres, tenemos a veces una sobrepreocupación en la salud de nuestros hijos sin saber que nuestra salud también es importante, porque al final tu hijo va a tener repercusión algo en tu hijo si lo tiene en ti. Es decir, si tu padre falleció de un infarto a los 35 y su hermano a los 45 y su otro hermano se murió por la noche y nadie sabe por qué, joder, piensa en ti, ¿sabes? Digo, sí, que al final la mayoría de las condiciones de causa genética pues tienen expresión en familiares de primer grado. Y entonces el familiar de primer grado de ese abuelo que ha fallecido eres tú, no es tu hijo. Entonces, todo lo que es el screening de muertes súbitas, desconocidas, en gente joven, sin factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tabaquismo y demás,
es importante saberlo, ¿no? Y eso cobra importancia a partir de los 35 años clásicamente, porque es cuando el estilo de vida cambia y todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, digamos que nuestra reserva genética de juventud antiinflamatoria deja de tener un efecto protector y empezamos el declinaje, ¿no? Que con el estilo de vida podemos revertirlo en algunos casos y en otros casos pues mantenerlo en un balance neutro, ¿no? Y ir luchando si tengo una herencia familiar que me predispone a tener aumento de la enfermedad cardiovascular isquémica o no. Entonces hay que diferenciar. En la cardiopatía isquémica generalmente pues hay una placa de ateroma que es significativa, es decir, tenemos una obstrucción de la arteria coronaria que irriga el músculo cardíaco, que podemos tenerla de forma silente porque nuestro estilo de vida no me exige mayor consumo de oxígeno a nivel miocárdico, pero situaciones como el deporte de moderada a alta intensidad, el estrés que te puede ocasionar a nivel de catecolamina, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, que generan una mayor vasoconstricción en algunos territorios y sobre todo que aumentan a nivel vascular, y ese tipo de hormonas pueden llegar a ser proarrítmicas en algunos casos. Lo que sí sabemos es que puede generar fenómenos de vasoconstricción. Y lo que pasa es que esa placa de ateroma al final me genera una reducción relativa que puede ser del 25, del 50 o del 70% de la luz. Y cuando tengo una demanda mayor de sangre que me llegue al corazón, eso no es suficiente para mantener el gasto cardíaco, es decir, bombear la sangre a los músculos que están activos, y se empieza a generar lo que se llama la cascada isquémica, ¿no? Primero hay una disminución de la perfusión, luego empieza a haber isquemia, que es que hay una serie de aumento del metabolismo anaeróbico a nivel del miocardio, del músculo cardíaco, y finalmente puede haber un infarto, ¿no? Que es cuando el tejido sufre y se muere, por así decirlo, y puede generar una arritmia letal, en este caso, ¿vale? Puede generar una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular y una muerte súbita, ¿no? Entonces, cuando tenemos fenómenos más de isquemia, el paciente lo que se nota es clínica anginosa, dolor en el pecho, irradiado al brazo, al cuello, sudoración, malestar, como revuelto, ¿no? Y si mantengo la actividad y no me paro, porque he escuchado el no pain, no gain, y encima no me hidrato en competición porque no me entra el líquido, pues eso al final genera un mayor estrés cardíaco y te puede generar pues un evento adverso, ¿no? Aquí, bueno, se me ocurren varias preguntas. La primera, una persona entrenada, o sea, que llega a la carrera después de haber hecho una planificación y está entrenando, creo o imagino que es muy raro que tenga un evento cardíaco porque lo habría detectado antes. O sea, en sus entrenamientos se ha puesto en esa situación, imagino. Generalmente cuando la causa es cardiopatía isquémica, como tú dices, es muy raro que no tenga síntomas previo, ¿no? Aún así se sabe que no siempre es así, porque el deporte genera una adaptación muy positiva, que es que genera nuevos vasos capilares epicárdicos y endocárdicos. Entonces, la perfusión del músculo, aunque tengamos las principales arterias con una obstrucción leve, puede que nunca nos haya dado síntomas hasta que nos los da. Es cierto que en este caso la carrera que genera en muchas personas ese puntito más que a lo mejor en los entrenamientos no ha tenido, ¿no? Aquí hay que diferenciar el que la persona que sigue una planificación bien hecha generalmente se expone a la intensidad o incluso por encima de la intensidad de la competición, ¿no? Y con un principio de progresión y de adaptación a las cargas que por norma general hace muy difícil que nos vayamos a pasar el día de la carrera. Sí que es cierto que hay condicionantes como el descanso nocturno disminuido, el tomarte pues más cafeína de la cuenta, deshidratarte un poco, que la temperatura ese día sea mayor y te pueda generar un mayor estrés cardiovascular por la deriva cardíaca, que la frecuencia cardíaca suba un poquito más de lo que deba, que eso hace que el ventrículo no se relaja igual, tampoco se contrae igual, y entonces ahí si hay alguna leve disminución de la perfusión, pues puede que genere síntomas, ¿no?
Sí que es cierto que en gente joven que lo hace todo muy bien, por ejemplo, ahora está muy reciente Chris Santurino, que es una trail runner madrileña afincada en la Isla del Hierro, que falleció hace una semana. Se la encontraron muerta en su habitación el día de su cumpleaños, 36 años. Es Mm. una muchacha que era nutricionista deportiva, que bueno, lo hacía todo perfecto, ¿no? Y que nunca había tenido un evento similar y no se sabe muy bien cuál ha sido la causa. Yo en esos casos lo que sí siempre instigo a la familia es a hacer una autopsia, porque muchas veces la familia, pues bueno, no quiere remover un poco la mierda, hablando mal y claro, ¿no? Y yo creo que eso es contraproducente, porque genera un mayor beneficio a la familia saber si de base había algún tipo de alteración genética que pudiese predisponer a esto y que se beneficien pues los hermanos de la corredora y los hijos de estos, ¿no? Pero sí, es verdad que continuamente azota, ¿no? Este tipo de eventos. En gente joven deportista son más llamativos, ¿no? Si tienen mayor repercusión, porque por lo incongruente a veces del sistema y luego te encuentras a decenas de personas sedentarias mayores que tienen eventos isquémicos que van a los hospitales y nadie le da bombo, ¿no? Pero evidentemente el porcentaje es mucho mayor, el del lado hospitalario, y a lo mejor esa persona estaba subiendo un piso de escaleras o subiendo una cuesta, que para él era una intensidad alta, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que dejarnos ser presas del miedo. Sí que yo creo que es importante chequearse anualmente. Al final nos gastamos un dinero en gadgets que no necesitamos, en wearables que no necesitamos, potenciómetro, saturación muscular, banda de pulso, zapatillas con placa de carbono, ropa super mega técnica y tú dices, joder, después de todo lo que implica la fisiología, al final yo creo que la percepción subjetiva de esfuerzo y el autoconocimiento de uno mismo es muy importante y muchas veces estar tan pendiente de las métricas hace que perdamos el foco de lo que realmente está pasando en nuestro cuerpo y esa percepción de nuestro cuerpo no la tengamos, ¿no? Y a veces hay síntomas que tú te conoces muy bien y tú dices, algo no va bien, no va bien en mí, ¿no? Pero en vez de culpar o en vez de decir, joder, voy a mirarme a ver qué me pasa, ¿no? Porque pues yo sigo, porque la planificación de Training Peaks me dice que mañana me tocan intervalos de 4 minutos a fuego y no hago caso y encima estoy estresado por el trabajo y duermo poco, pero mañana me tocan series de 4 minutos a V2 Max y lo hago, ¿no? Entonces, creo que es importante invertir en cosas que realmente puedan marcar la diferencia, que ahora hablaremos de ella, ¿no? Como pueden ser los estudios cardiológicos con ecografía, pruebas de esfuerzo con análisis de gases que van un poco más allá de lo que tradicionalmente las personas únicamente lo conocen a nivel del rendimiento. De hecho, hay una serie de valores que detectan de forma precozmente la isquemia miocárdica, comparándolo con estudios de imagen con contraste, se equiparan, ¿vale? Y sin expresión ni siquiera arrítmica ni sintomática. Y eso para mí es muy chulo y veo de vez en cuando personas que tienen esa expresión y simplemente a veces es decirle, mira, tu umbral de intensidad va hasta aquí, porque si aquí ya estoy viendo esto, nos quedamos atrás, ¿vale? Vamos a dar tiempo a que tu cuerpo vaya preparándose e iremos viendo si eso desaparece, cambia o si hay que hacer más pruebas, ¿no? Mm. Tú recomiendas que, sobre todo a partir de los 35, 40 años, que la gente se haga su prueba de esfuerzo. Vamos, sí, su prueba de esfuerzo. Yo, sinceramente, recomiendo que te la hagas desde el primer momento en el que puedas permitírtelo económicamente. Si tienes un compromiso con el entrenamiento importante, yo creo que es algo en lo que invertir. Tampoco hace falta hacerse pruebas a lo mejor todos los años en todos los casos, depende un poco del perfil de la persona y del atleta.
Cuando tengas algún cambio en tu sentimiento, en tu feeling del entrenamiento, porque notes que no rindes igual, sí que está bien, ¿vale? Incluso las pruebas seriadas en el tiempo te permiten comparar contigo mismo qué está pasando en tu interior en diferentes momentos de tu vida, y a veces eso puede tener un significado importante y un pronóstico importante de cara a decir, oye, hay que hacerte otra cosa más, hay que pedir aquí una analítica para reevaluar un poco el riesgo cardiovascular, o no me gusta esto, te mando un holter de 24 horas. Yo creo que al final la medicina deportiva tiene que ir muy de la mano de la propia medicina, y usar esas mismas herramientas que usamos en la clínica, de la persona que te viene por dolores en el pecho, palpitaciones, y ese deportista muchas veces, porque tú le veas un único día en la consulta, en el laboratorio haciendo una prueba de esfuerzo, muchas veces tampoco puedes poner la mano en el fuego de que no esté pasando nada, ¿no? Entonces, yo creo que tener algunas herramientas para retestear nos sirven para tanto a nivel salud como a nivel rendimiento, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, me pasa en las pruebas de esfuerzo que el primer umbral o el segundo umbral, más con el primero, no le cuadra, ¿no? al deportista. Y tú dices, bueno, pues puede ser perfectamente. Al final esto es hoy, aquí y ahora. Me refiero que está condicionado de si has venido con más fatiga muscular, de si has descansado menos, si no has rellenado de glucógeno como deberías. Muchas variables, ¿no? Si te has agobiado mucho con la máscara y has tenido una mayor activación simpática y eso ha puesto, digamos, en jaque a tu metabolismo aeróbico, no pasa nada. Retesteamos en unas semanas, podemos medir con lactato, podemos ver con la frecuencia cardíaca, test de carga constante. Pues hay herramientas, ¿no? Y con la salud pasa igual. O sea, tenemos ahora mismo herramientas. Tenemos incluso camisetas que duran hasta un mes de electrocardiograma que se pueden usar entrenando. Tenemos dispositivos portátiles como el Cardia Mobile que te hacen un electrocardiograma con los dedos y el tobillo o la rodilla en el momento, de hasta 6 derivaciones, que lo puedes mandar en el mismo momento en PDF a tu médico. Tenemos incluso ya bandas de Polar que te hacen una derivación de electrocardiograma, ¿vale? Y muchas veces simplemente es tan fácil como mandar registros de tu entrenamiento a tu entrenador o a tu médico deportivo, y yo creo que al final nuestro papel, nuestra figura, tiene que ir un poco de ser como ese médico de cabecera del deportista que tiene una serie de requerimientos, ¿no?, adicionales, porque hay que reconocerlo, estamos un poco tarados. O sea, al final el deportista entra en un bucle en el que necesita seguir haciendo deporte, cada vez quiere hacer más, competir más, rendir más, y no somos deportistas profesionales, ¿no? Entonces, enlazar tu vida profesional, no deportiva, con el deporte, que cada vez lo quieres hacer más parecido a un profesional, muchas veces entra en compromiso, y pasa un poco como los músculos respiratorios y los músculos periféricos, ¿no? Entran en conflicto de intereses y la sangre va o a las piernas o al diafragma, ¿no? Entonces, pues esto es igual, ¿no? No es tan fácil ni mucho menos, claro. Sí, es que la diferencia más importante entre un profesional, entendiendo el profesional como el que se dedica exclusivamente al deporte, es que al final puede descansar más. O sea, es que incluso mentalmente solo tiene que dedicarse al deporte, mientras que todos los demás que al final entrenan como un profesional, pero claro, tienen una vida que no es la del deportista profesional, y eso suma un montón de variables a esta ecuación. Oye, pues vamos a meternos en las pruebas de esfuerzo. Antes de entrar, como has comentado el caso de esta chica, a mí se me había olvidado, pero vamos, ha salido en prensa, así como muy noticiable, por la disonancia cognitiva esa que te genera, ¿no? Una persona que además se dedica a la nutrición, que es deportista, entonces debería estar sana. Entonces, por cerrar el tema, en estos casos, y sabiendo que no conocemos absolutamente nada de lo que ha podido pasar, además de ser totalmente excepcional, si por eso son noticia, lo normal sería que haya una patología congénita que no se ha detectado hasta ese momento. Sí, ahí las causas más frecuentes serían probablemente un Brugada, síndrome de Brugada,
que es una enfermedad genética de un canal de sodio que actúa bueno, es complejo de explicar, ¿no? Actúa un poco en lo que sería la repolarización de la célula miocárdica, y lo que predispone es como te prolonga un poco esa ventana de despolarización en la que si entra un postpotencial tardío, porque a nivel eléctrico las células musculares están continuamente generando potenciales y tu cuerpo tiene como un sistema para que todo lo que entre fuera de una ventana temporal se anule y no genere reentradas, ¿no? Entonces, hay enfermedades como el QT largo y el QT corto también y el Brugada, que son las más frecuentes, y que además característicamente pues un tipo de síndrome de QT largo y el Brugada son características durante el sueño, ¿vale? El QT tipo 3 y el Brugada, pues durante ese periodo de predominio vagal, parasimpático, con alargamiento de los intervalos, pues ahí es como muy posible que tengas ahí algún postpotencial tardío que te genere una taquicardia ventricular tosa de puntas y no llegas a ningún sistema de urgencia ni al teléfono, ¿no? Porque pierdes el conocimiento y no hay nadie ahí para ponerte un desfibrilador, ¿no? Entonces, eso es lo más frecuente un poco por el entorno, ¿no? Porque ha sido durante el sueño. Si hubiera pasado, por ejemplo, durante la actividad física, también es algo muy frecuente las anomalías de las arterias coronarias. A veces en niños es bastante fácil verlo en la ecografía, ver la salida de los troncos coronarios y ver que no haya pues un ostium derecho saliendo de un ostium izquierdo, que no haya un recorrido intraarterial. Al menos hay algunos tipos que se pueden diagnosticar con la ecografía, pero generalmente síntomas con el ejercicio es casi la causa más frecuente la anomalía coronaria que estas más genéticas, ¿no? Aunque también tenemos el síndrome de QT largo tipo 1 con los estímulos fuertes, como puede ser pues, el despertador, y el tipo 2 pues más con el ejercicio, sobre todo con la natación. Y bueno. ¿Se pueden detectar, o sea, se puede prevenir con pruebas de esfuerzo, con un electro, con una eco? Ahí generalmente un poco puede haber mutaciones de novo, ¿vale? Que no tengan antecedentes familiares. Sí que es cierto, de hecho la mayoría de pacientes que tengo pues vienen porque han diagnosticado a un padre con un electro del trabajo, en el que le han visto un intervalo QT prolongado, o un familiar pues con muerte súbita y ahí lo han visto. Sí que también hay formas para esos QTs que ni pi ni pa, pues a veces con la prueba de esfuerzo, el comportamiento de la medida del QT, que es un intervalo que hay pues desde el inicio de la contracción ventricular hasta la repolarización ventricular, que sería la onda T, con el ejercicio físico, con la recuperación, la medida en el minuto 3 y en el minuto 1 de la recuperación te da también una información para esos casos borderline, puesto que el comportamiento normal con la actividad física es a que se acorte el QT, pero en estos pacientes que tienen el canal que funciona mal, pues es como poner a un cojo a hacer saltos con la pierna que está mal, ¿no? Entonces pongo en jaque a esos canales y justo lo que veo es que el QT se alarga, ¿no? Entonces muchas veces esa prueba de esfuerzo, que en este caso sería únicamente con electrocardiograma, veríamos que el QT alargado al minuto 1 y 3 de la recuperación pues me desempata, ¿no? Para estos casos dudosos, ¿no? Pero sí, muchas veces no es fácil el diagnóstico y desgraciadamente muchas veces el caso índice pues es una persona que fallece haciendo ejercicio físico, joven, y luego pues en el estudio de los familiares de primer grado pues se encuentran, ¿no? que su hermano también tenía un QT alargado y demás. Sí, que al final es mala suerte y bueno, muchas veces quizás no se podría ni haber evitado. Muchas veces Estamos hablando del QT, me estoy dando cuenta que la mayoría de la gente que nos está escuchando pues posiblemente no tenga ni idea de electro ni lo tiene por qué saber y simplemente
por puntualizar esto, aunque vamos a pasar ya a la prueba de esfuerzo, si yo creo que todo el mundo sí que ha visto un electro, la gráfica del electro, y tiene una forma, tiene unas puntas, por decirlo así. Y cuando hablamos de esas letras, pues lo que estamos es nombrando las puntas que vemos en el electro, que al final son ondas eléctricas lo que está representando. Nos vamos a la prueba de esfuerzo, ¿Vale? que yo creo que no la tienes que presentar, es decir, para qué sirve y, bueno, pues un poco a nivel de prevención, que ya vemos que es importante, pero también se utiliza para mejorar el rendimiento deportivo. Y ahí, bueno, pues ya entramos en zonas de entrenamiento y umbrales y demás. Pues a ver, la prueba de esfuerzo es una prueba en la que sometes generalmente a un deportista o a un paciente, o ambas, ¿vale? Un paciente deportista o un deportista paciente, a un esfuerzo en el que le tenemos monitorizado a nivel cardiovascular con un electrocardiograma. Con un electrocardiograma. También le tenemos con una mascarilla que lleva un umbilical, que lleva aquí dentro una pieza que se llama neumotacógrafo, que tiene mide 3 cosas, ¿vale? Hay uno que mide flujo, ¿vale? Litro de aire por minuto, otro que mide CO2 y otro que mide O2. Entonces, de lo que se trata es ver, por una parte, en un ejercicio incremental en el que empezamos con una persona prácticamente andando y le vamos subiendo la intensidad. Tradicionalmente se prefieren los protocolos en rampa, ¿vale? En rampa significa que voy subiendo como si fuera una recta a los protocolos escalonados, ¿vale? En clínica se usa mucho el protocolo de Bruce, que es un protocolo en escalones de 3 minutos, que ese tradicionalmente se usa para estudios sin gases, ¿vale? Solamente a nivel cardiológico. Y juega con velocidad y pendiente, ¿vale? El objetivo aquí suelen ser personas que no son capaces de correr, la mayoría. Entonces, para poder incrementar esa intensidad del ejercicio, pues se juega con la pendiente. A mí me gusta integrar el protocolo deportivo rendimiento con esta prueba a nivel salud, ¿vale? Porque te sirve para esto y tiene expresión más de uso para el entrenamiento para el atleta, ¿vale? Porque al final, con un 1% de pendiente, lo que hago es incrementar la velocidad 1 kilómetro por hora cada minuto y así detectar los hitos metabólicos, fuera aparte de ver cómo es el comportamiento de la ventilación y del corazón y del músculo, que a esa persona le sirvan los umbrales, que ahora veremos qué es lo que significan, para su entrenamiento, ¿no? Entonces, por una parte, la prueba de esfuerzo, vamos a ver la estrella, por así decirlo, del dato, que hay gente que está ahí obsoleta, ¿no? Y obsesionada con el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max. Es un parámetro que tradicionalmente pues gusta mucho porque al final es como el dato que integra la salud de todos los sistemas. Al final todos los sistemas están entrelazados, ¿no? Desde el músculo a la ventilación, al sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, los sustratos energéticos, ya más a nivel celular, la mitocondria, las enzimas, todo eso. Al final, un valor mayor de VO2 max me va a decir que esta persona tiene una mejor salud global que otra, ¿no? Que podrá ser porque tiene un componente genético espectacular y su madre le dotó de unas mitocondrias espectaculares como anacondas, y porque a lo mejor ha entrenado, ¿no? O sea, muchas veces vemos gente sedentaria con unos consumos máximos de oxígeno muy buenos y otras veces gente que entrena y el consumo máximo de oxígeno pues es el que es, ¿no? Entonces, sabemos que el consumo máximo de oxígeno tradicionalmente tiene un declinaje con la edad. Tenemos el pico como a los 21 años y luego pues se dice que decae como un 10% por década, ¿vale? Lo que pasa que sí que se sabe que con el entrenamiento mantenido podemos amortiguar esa caída de forma que hagamos una meseta el mayor tiempo posible y a lo mejor ya pues a partir de los 50 años generalmente observamos
que ya sí que hay un declinaje mayor, ¿no? Pero con el entrenamiento podemos mantener nuestro consumo máximo de los 20 años a los 40, ¿vale? O incluso mejorarlo si éramos sedentarios, ¿no? Entonces, medimos por una parte ese consumo máximo de oxígeno. Al final yo tengo un aire, que es la concentración del aire ambiente, que es el 21%, y sé que, porque yo analizo el aire expirado, ¿no? Entonces, el aire expirado, según yo estoy chupando más oxígeno, va disminuyendo, ¿no? Entonces, el analizador detecta esa extracción de oxígeno. Digamos que cuanto más capaz seas de extraer oxígeno, mayor capacidad de consumo máximo de oxígeno. Y luego, aparte, aquí integramos la ventilación, ¿vale? Los litros de ventilación que tenemos. Y luego el CO2. Al final también lo que medimos es la cantidad de CO2 que eliminamos, ¿vale? Generalmente cuando hacemos un ejercicio físico, al final el que comanda la respuesta metabólica al ejercicio, que al final es un poco la que coordina todas las adaptaciones, al final el corazón responde en base al músculo, ¿vale? O sea, a la respuesta que el músculo le da. Si el músculo te dice que estamos haciendo esto, pues a lo mejor la frecuencia cardíaca no se menea, porque estoy haciendo una actividad muy suave, no estoy produciendo prácticamente citoquinas, mi producción de CO2 es muy pequeñita, no necesito un gran aumento de la ventilación, y entonces yo sé que estoy en zona 1, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En una zona muy suave, regenerativa, que apenas se han meneado mis sistemas, ¿no? La prueba de esfuerzo con gases, a diferencia de la de lactato, la que comanda los umbrales y las zonas de transición entre metabolismo aeróbico, anaeróbico y anaeróbico, ¿vale? O sustrato de grasas y carbohidratos y solo carbohidratos, va a ser la ventilación, ¿vale? En respuesta a la cantidad de CO2 producido. Entonces es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que cualquier sustrato energético, ¿vale? Cuando se oxida, para producir energía, produce CO2 y agua. Esta cantidad de CO2 se tiene que eliminar por la ventilación, ¿vale? Y es mayor cuando el sustrato energético es preferentemente carbohidratos a cuando es grasas. Y eso es muy simple, ¿vale? Eso es un poco, al final, en esa demanda de la ventilación, lo que vamos a ver es un aumento muy suavito, un primer cambio dependiente y un tercer cambio dependiente, ¿vale? Al segundo umbral se le conoce como punto de compensación respiratoria. Y es así porque hay tal punto de desajuste metabólico de producción de CO2, de hidrogeniones, de potasio intracelular y de señales citoquímicas, de adrenalina en sangre, que tu cuerpo entra en modo de lucha o supervivencia. Entonces la ventilación se dispara para eliminar ese CO2. De hecho, en el analizador de gases lo que vemos es que en la concentración de aire expirado, el PET-CO2 que se llama, empieza a bajar. Y es el punto es el punto de referencia que usamos para el segundo umbral. Pasaría un poco igual como cuando hiperventilamos. Si a ti te viene a urgencias un chico o una chica con una crisis de ansiedad y le haces una gasometría, ¿cómo está el CO2? Con una crisis de ¿Cómo está el CO2? Bajísimo. Pues esto es igual, ¿vale? O sea, el segundo umbral es un segundo umbral que generalmente los que estamos haciendo la prueba ponemos el oído y se escucha, ¿vale? De hecho, a mí me gusta mucho el doctor José López Chicharro, cuando me dio clase en la Complutense, decía que el segundo umbral era un umbral de conversacional. Es decir, cuando tú eras incapaz de tener una conversación mínima, de no hacer frases de ningún tipo, estabas en el segundo umbral sin duda. Solo podías emitir palabras. Bien, jodido, está, ¿vale? Y el primer umbral es ese punto en el que se te escucha de que estás haciendo deporte, pero puedes hablar, ¿vale? Ese sería, él le llamaba el ritmo conversacional. Muchas veces, para evitar que las personas se pasen de esa intensidad, se les anima a ir con un colega o en compañía e ir hablando. Y es una forma de que nadie se pase, ¿no? De que nadie si todos tienen el mismo nivel, claro. De que nadie se pase. Porque tradicionalmente me encuentro muchas personas que sobreestiman su primer umbral. Entonces, como repasando, vemos que el que comanda la respuesta de los umbrales es la ventilación, ¿vale? Aquí tenemos
tenemos la intensidad y luego tenemos la ventilación. Entonces, esos puntos de cambio son el primer y el segundo umbral. Y me está dando una información de qué necesidad de sustrato energético yo tengo. Por debajo del primer umbral, grasas. Generalmente vemos otra cosa que es muy, muy importante que se llama el cociente respiratorio o RER, que el cociente respiratorio es el cociente entre la eliminación de CO2 y el consumo de oxígeno, ¿vale? Cuando ese cociente es menor de 0,85, el sustrato energético es de grasas. Es más, solemos tener de forma paralela en el eje Y, otra categoría que es la oxidación de grasas, la fat oxidation. Y generalmente coincide el punto máximo de oxidación de grasas con un poquito antes del primer umbral. En personas muy entrenadas incluso se mantiene hasta el primer umbral. Y luego es clave en deportistas de élite mantenerlo lo más posible hasta el segundo umbral. Pasado el segundo umbral no hay consumo de grasas, ¿vale? El RER es mayor de 1. Aunque el RER no nos sirve para ver dónde está el umbral, sí que nos sirve para ver el gasto energético de la actividad. Y podemos ver además cuánto te demanda de grasas y por tanto no habría necesidad de ir reponiendo en competición y cuánto viene del glucógeno, ¿vale? Y entonces te daría información de hay personas que tienen una capacidad de oxidación de grasas muy buena y otras que al revés, no tienen una gran oxidación de grasa, pero son grandes oxidantes de carbohidratos, ¿no? Y eso puede ser incluso compatible con un mejor rendimiento que otra persona, ¿no? Hay ahora como mucha obsesión de la oxidación de grasa, del ayuno prolongado y yo hago ayuno. Pero hay que saber que lo que sirve para mejorar la oxidación de grasas no te sirve para correr más rápido, para levantar más peso y para rendir mejor en competición, ¿vale? De hecho, hay ya muchos estudios que ven que pues, el rendimiento cae en personas que llevan una dieta baja en carbohidratos. El deportista que entrena mucho tiene que consumir carbohidratos. Ahora, ¿cuándo consumirlo? Saber periodizarlo con su entrenamiento en días de alta intensidad, no descuidarlos en días de baja intensidad, siempre que no sea para reponer de un entrenamiento previo que le haya generado mucho desgaste, pues podemos ir jugando, ¿no? Y con eso, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo es esto, analizando muchas variables, ¿no? La ventilación, como hemos dicho, es la que nos va a dominar un poco a la hora de los umbrales, pero hay que verlo todo. Vemos también cómo es el comportamiento de la propia ventilación. Tenemos dos patas. Una es la frecuencia respiratoria y la otra es el volumen tidal, ¿no? O volumen corriente. Y vemos también un comportamiento fisiológico que generalmente es aquel en el que hay primero un aumento del volumen tidal y posteriormente un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el organismo, y pasa igual con el gasto cardíaco, se hace más eficiente primero ampliando lo que es la capacidad de ventilar o ampliando el volumen del corazón de bombear y no tanto la frecuencia, porque a frecuencias muy altas me hago ineficiente y vemos que la ventilación puede incluso bajar, ¿vale? En intensidades máximas, igual que el consumo. Una vez que adquirimos el consumo máximo de oxígeno, hay veces que este cae un poquito al final. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, que también va en aumento, al final con el ejercicio físico generalmente pues tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca exponencial. Hay personas que la tienen muy precoz y se mantienen todo el tiempo en frecuencia cardíaca muy alta, otras que la tienen más paulatino y sobre todo lo que a mí me importa mucho es ver el comportamiento de lo que se llama el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es el cociente entre el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y lo que me va a decir es si son corazones grandes o corazones pequeñitos. Al final, los dos pueden llegar al mismo sitio. Pero se ha visto y se ha comprobado que lo ideal es tender a ese entrenamiento del corazón, a ese remodelado excéntrico en el que no demande tanta frecuencia cardíaca. Es más, hace poco tuve un atleta de Jairos de bastante buen nivel que refería que su frecuencia cardíaca máxima
le había bajado entre 5 y 8 pulsaciones por minuto. Y la frecuencia cardíaca basal le había bajado 10. Entonces no entendía por qué le había pasado esto. Pues esto es muy sencillo. Esto significa que su corazón se ha hecho más grande. Hemos tenido un remodelado excéntrico. Entonces, ese remodelado excéntrico es el que me permite en reposo bombear a 35 latidos por minuto, porque tengo una capacidad de bombeo mayor y porque mi cuerpo también es más eficiente. Al final, la extracción de oxígeno también es importante. O sea, el consumo máximo de oxígeno es igual al gasto cardíaco, que sería igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, es decir, lo que bombeo con cada latido por el número de latidos, y luego esto hay que multiplicarlo por lo que se conoce como la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que sería como el componente periférico, ¿vale? Esta es la ecuación de Fick, del consumo máximo de oxígeno, y este es el factor que más mejora con el entrenamiento de resistencia, hablando en inglés, strength training, no el aeróbico, ¿vale? Sino el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Mejorar la fuerza del músculo, mejorar la composición de las fibras musculares y tener pues esa capacidad de entrenamiento de aprovechar, ¿no? Todo lo que me llega, de aprovecharlo, ¿no? Mejorando también a través del entrenamiento aeróbico el número de mitocondrias, las cadenas mitocondriales. Entonces, todo eso tenemos que verlo, ¿vale? Porque el pulso de oxígeno es muy importante para ver esto en deportistas, pero en personas con patología es una de las dos variables que te dije yo antes que se veían cuando había isquemia miocárdica y que se comparaban con estudios de perfusión por imagen y que te daban información de que ese ventrículo estaba contrayéndose peor. Y era esos casos en los que el pulso de oxígeno sube muy pronto, hace una meseta y luego cae. ¿Vale? Si tenemos este comportamiento en el que subo muy rápido, hago meseta y luego cae, y además el consumo máximo de oxígeno empieza a caer también, hostias, paramos la prueba, ¿vale? O sea, paramos la prueba, vemos el electro y decimos, aquí está fallando algo, ¿vale? Puede que no sea más que un fenómeno de inadaptación del corazón, ¿vale? Es decir, no tiene por qué tener placa de ateroma, a lo mejor sí, pero por lo menos es decirle, oye, tu intensidad va hasta aquí, ¿vale? Y es más, nos vamos a quedar al 90% de esta intensidad y de momento no vas a correr más. En 6 meses repetimos la prueba. Repetimos la prueba en 6 meses y vemos cómo es el comportamiento de ese pulso de oxígeno a ese hito donde antes se producía el descenso, ¿no? Y eso es lo que se conoce como los criterios de Belardinelli. Y son muy chulos porque dan mucha información, ¿vale? O sea, tradicionalmente vienen del mundo de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca también, o sea, cuando hay un problema de bomba, ¿vale? Bueno, has dado una clase magistral. Yo lo primero que voy a decir es que si estás escuchando esto en Spotify o en Ivo, que te lo tienes que poner en YouTube, porque tienes que ver las imágenes. Y ahora me tocaría hacer un resumen, pero me va a costar, ¿eh? Porque esto es de clase magistral. Básicamente, con la prueba de esfuerzo, al final estamos viendo parámetros que los voy a nombrar por separado, pero que está todo relacionado, evidentemente. Entonces, estás viendo tanto la capacidad cardíaca, porque lo que estabas comentando antes es que un corazón que es más grande, más fuerte, al final necesita latir menos veces. Por eso a este chico le había bajado tanto la frecuencia cardíaca máxima como la basal, que es en reposo. Entonces, dependiendo cómo es tu corazón, necesitas latir más rápido o no necesitas ir tan rápido. Que pasa lo mismo con la respiración, que el respirar, el tener una frecuencia respiratoria muy alta es ineficiente. Es mucho más eficiente el poder meter más aire con menos respiraciones. Y luego nos está diciendo también cómo estamos funcionando a nivel metabólico. O sea, si estás utilizando la grasa como sustrato, si estás en unas intensidades aeróbicas o si en ese ritmo lo que necesitas es glucosa y además es anaeróbico. Entonces, cada umbral, ¿no? Son saltos donde las necesidades cambian. Eso es.
No sé si he resumido Sí, está los muy 15 bien minutos en... resumido. Y enlazando con eso, pues por ejemplo, es una de las cosas por las que las fórmulas magistrales de tanto porcentaje de la frecuencia cardíaca, tanto porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, tanto porcentaje de tu ritmo de 10K, no tienen por qué servir, ¿vale? Porque frecuentemente vemos personas que funcionan con frecuencias cardíacas más bajitas, otras más altas. Al final te está hablando de diferente funcionamiento del corazón. Y a mí no me gustan, ¿vale? Es más, si me tengo que quedar con alguna fórmula casera, no es ni con el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, ese es el peor, ¿vale? Ese es tachado. Hay mejor correlación con la frecuencia cardíaca de reserva, que eso, por ejemplo, pues para hacer un repaso de lo que significa, es tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? La que tú hayas registrado en algún entrenamiento. Para eso que hay que registrárselo con pulsómetro de banda mejor que de pulsera. Ahora estamos teniendo buenos resultados con los de brazo, ¿vale? Que yo tengo alguno que bicheo, aunque también hace tonterías. Y a esa habría que restarle tu frecuencia cardíaca de reposo, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es que cuanto más baja sea tu frecuencia cardíaca de reposo, mayor frecuencia cardíaca de reserva vas a tener, ¿no? Y a eso le aplicamos el mismo porcentaje que se usa para el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Que aquí también, como vemos, pues hay una variabilidad. Personas mejor entrenadas aeróbicamente van a tener ese primer umbral más tirando al 70-80% del VO2 max o de la frecuencia cardíaca de reserva máxima, que ese porcentaje habría que sumárselo a tu frecuencia cardíaca de reserva. Es decir, si tengo, pues imagínate, 35 en reposo y 165 de máxima, ¿vale? Pues 130 por 80, 8, a ver, 80, 8 por 3, 24, 124, pues 124 más las 35 de reposo, pues 129, 159, ¿no? Pues 159 sería 159, sí. mi frecuencia cardíaca tal, el 80%, ¿no? Pero vemos que tampoco tiene por qué, ¿no? Porque al final hay personas que el primer umbral lo van a tener al 60. Idealmente, a nivel salud, lo que se sabe es que por debajo del 40% es muy malo, ¿vale? Generalmente se ve en personas que tienen algún tipo de problema, ya sea mitocondrial o insuficiencia cardíaca o problema de contractilidad miocárdica, que eso no, del 40% desde el predicho, ¿vale? Porque estas personas además generalmente no dan una frecuencia cardíaca, o sea, un consumo máximo de oxígeno bueno en la prueba, ¿no? Pero tenerlo por debajo del 40%, tanto del real como del predicho, es malo. Generalmente en atletas lo vemos que lo tienen en torno al 60 y el 80, ¿vale? Kipchoge y los mejores maratonianos del mundo lo que lo tienen es al 88% del consumo máximo o al 90%, y el segundo lo tienen muy detrás, pero lo tienen todo como muy al final, ¿no? Eso sería un poco lo que el deportista de resistencia tiene que tender a conseguir, ¿no? Pero no me gustan las fórmulas. La verdad que si me tengo que quedar con una fórmula, me quedo más con la percepción subjetiva de esfuerzo, es decir, de una intensidad suave de 4/10 para el primer umbral y de una intensidad de 7-8/10 para el segundo, porque se ha visto incluso que tiene más correlación muchas veces que lo otro, ¿no? Y además eso puede cambiar de un día para otro. O sea, hoy estoy más fatigado porque estoy más cansado y mi umbral hoy es este, ¿vale? O sea, aunque la prueba de esfuerzo con Fran me dijeran que tengo que correr a 14 kilómetros por hora el segundo umbral, si lo tengo a 12 hoy está a 12, porque mi sensación hoy a 12 es de 7. Entonces no voy a pasarme, porque si no entramos en el perjuicio del sobreentrenamiento, ¿no? O esa fatiga, sobrefatiga que el atleta popular pues no se puede permitir. Tampoco el... La gente va a estar mirando lo que le dice su reloj. O sea, quiero decir, va a mirar las pulsaciones, bueno, la banda, sea el reloj, sea donde sea que los mire. Entonces, te voy a preguntar sobre la mejor correlación, digamos, entre pulsaciones y la realidad. Primero, la basal, la frecuencia cardíaca basal,
Se dice que hay que medirla por la mañana, tumbado en la cama, o sea, no te has levantado todavía, y ahí es donde tendrías que medirte la basal. Mm. Ahora, cuando tienes una monitorización continua, que ahora te lo da cualquier pulsera ya, puede pasar que estés a, no lo sé, 35 a 40 pulsaciones a las 7 de la mañana, te despiertas a las 7:30 y estás en 60, porque te ha despertado el despertador. Eh, con qué te quedas? Hombre, yo creo que hay que tomar una frecuencia cardíaca basal de verdad. Es decir, que no sea la frecuencia mínima durante el sueño, porque esa va a estar sobreestimando el valor bajo, ni tampoco pues una en la que estés un día exaltado, ¿no? Tradicionalmente se dice que es la de recién levantado dentro de tu rutina normal y te puedes quedar 5 minutillos sentado en la cama, ahí un poco como dándote como Mm, ese baño, ¿no? De honor, de venga, que empezamos el día y tal, y ahí te la tomas. Y sobre todo lo que hay que ver son tendencias, más que el valor puntual de un día, son las tendencias de una semana tras semana, las que me van a decir si estoy teniendo una anulación del sistema nervioso parasimpático y una hiperactivación del sistema nervioso simpático como expresión de estrés, ¿no? de fatiga crónica, de mala recuperación y yo creo que hay que hacerle caso, ¿vale? Yo creo que incluso en personas que se conocen mucho, tú lo conoces, tú te conoces y sabes que sí. porque empiezas a correr suave y vas bien y joder, y te encuentras bien y otras veces no te encuentras bien y sabes que no vas cómodo y ese no vas cómodo, generalmente la gente hay que decirle que bajen, baja, no pasa nada. Yo me encuentro Mm, más veces clientes deportistas que no rinden bien porque nunca entrenan zona 1-2, ¿vale? En el modelo de 3 zonas, si lo tenemos que encuadrar dentro de lo que es este modelo, pues generalmente lo que sería la zona 1 y zona 2 estarían por debajo del primer umbral, ¿vale? Luego tenemos la zona 3, que sería zona entre umbrales. Luego tenemos la zona 4, que está un poquito antes del segundo umbral y un poquito pasado lo que es el segundo umbral. Y luego sí. tendríamos la zona 5, que sería a intensidad de VO2 max o por encima, ¿vale? Se puede correr. Me pasó el otro día con una clienta que decía, pero yo corro series de 400 metros más rápido que él. Pues había hecho una velocidad aeróbica máxima me lo invento, 14 kilómetros por hora o 15. Dice, yo hago series por debajo Mm, de 4. Digo, ya, de 300 metros, de 400 metros. Digo, es que la velocidad aeróbica máxima es una cosa y lo que tú seas capaz de hacer en series de menos de 1 minuto o 2 minutos es otra. Entonces, son dos cosas diferentes porque hay intensidades supra V2 Max de hasta el 120 e incluso 150% del V2 Max. Te pones a hacer series en bici de 6 segundos en vatios y a lo mejor te puedes a mover 1000 vatios, pero a lo mejor tu potencia aeróbica máxima son 400 vatios, ¿vale? Que es menos mm, de la mitad. mm. Y luego, que está la última, y eso me pasa a mí. O sea, yo me disparo en pulsaciones, bueno, me disparo, quiero decir, voy tranquilo, puedo ir hablando, lo que tú quieras, como si me llamas, pues lo que habíamos dicho antes, vas a notar que puedo estar haciendo deporte, pero estoy tranquilo. Y eso lo he comentado con otra gente también que le pasa. Y se supone, ¿no?, que con los cálculos que hacen con respecto a la frecuencia cardíaca, yo ya estoy en zona entre umbrales. Pero si me guío por Uh -huh. sensaciones, eh, estoy bien. Entonces, ahí, ¿a qué haces, Yo ahí a qué haces recomiendo hacer caso? caso a tu sensación. Tú probablemente, no te conozco deportivamente, pero pues probablemente tengas un miocardio que no sea de 60 milímetros y tengas una mayor dependencia de ese gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, que del volumen sistólico. Entonces, Hmm, no pasa nada. Eso con el tiempo cambia a veces y a veces no. Hay personas que tienen facilidad para esa adaptación y, por ejemplo, yo en mi caso, mi frecuencia cardíaca máxima desde hace 10 años es 160. 160, máxima. O sea, máxima que te digo que yo por hmm, encima de 150 voy ya pasado el segundo umbral. Otra persona de mi misma edad y con el mismo rendimiento puede llegar a 200 latidos por minuto. Los dos corremos a la misma velocidad, los dos tenemos el mismo V2 Max. Pues chicos, no pasa nada. Ahora, como
como regla de salud se sabe que latir menos es mejor, ¿vale? O sea, se sabe, ¿no? Entonces, bueno, hay fenotipos que son más compatibles con una salud a largo plazo, pero que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que tú tienes frecuencias cardíacas altas, no te preocupes, no vas a morir antes que yo, moriremos los dos cuando nos toque, ¿no? Entonces, muchas veces queremos controlarlo todo tanto y hay cosas que no dependen de nosotros, depende de la genética, de cómo interactúa el ejercicio en tu cuerpo, de la epigenética, y hay que hacer lo que esté en nuestra mano. Sobre todo en esos casos lo que hay que intentar es que realmente esté, en ese caso, entrenando correctamente, es decir, que no sea una expresión, esa frecuencia cardíaca alta, de que esté sobreentrenando o de que esté sobrefatigado, ¿vale? Si eso ya se ha descartado, pues no pasa nada, ¿vale? Hay que adaptarse a tu sensación. Nah, y de ahí la importancia, ¿no? Si realmente quieres ser preciso de las pruebas de esfuerzo. Nos quedamos sin tiempo, o sea, nos podemos tirar hablando otra hora más, Perdón. pero te voy a hacer... No, es que esto es así. Las preguntas para finalizar el episodio, que se lo hago a todo el mundo. La primera es que nos recomiendes algún tipo de material que incluso no tiene por qué ser de este tema, pero es que te haya servido a ti y quieras compartir. Bueno, yo hoy día que están muy de moda los podcasts y redes sociales y seguir a gente de calidad, yo creo que es importante no dejarse caer ahí en divulgadores que no tengan base científica. Yo creo que en ese aspecto, desde hace ya muchos años, descubrí a profe Claudio Nieto, que creo que es una persona que trabaja muy bien. Para mí es un ejemplo a seguir por su dedicación, por su compromiso y por su fidelidad a la evidencia científica, del que aprendo continuamente mucho. Y animo a la audiencia a seguirlo. También al doctor José López Chicharro, que fue para mí un maestro en mi primer año de carrera en fisioterapia en la Complutense y lo sigue siendo. Y luego, pues simplemente recomendarles que tengan una motivación, ¿no? Yo creo que al final la versión mía motivada siempre ha sido la mejor versión. Ha habido momentos de mi vida profesional en la que no ha sido tan así. Por suerte, desde que me dedico a la medicina del deporte, pues me he reencontrado un poco con la versión 1.0 de mi ser. De cuando era chavalín y jugaba baloncesto y quería ser como Michael Jordan, o cuando entré en la carrera de fisioterapia y con toda la pasión, ¿no? de querer descubrir cómo funciona el cuerpo humano. Y siempre tuve claro que el ejercicio físico era la solución a la mayoría de los problemas, por lo menos la mayoría de los problemas en los que tú puedes de forma activa hacer algo por ti, porque el resto de las veces somos sujetos meramente pasivos. Creo que hay otras, ¿no? Aparte de la actividad física, como el descanso, la meditación, el saber desconectar. Y sobre todo animaría a todo el mundo a que luche por sus sueños y que muchas veces puede implicar un salto al vacío, pero yo creo que no evita tantos riesgos, ¿no? Y hay que hacer lo que a uno le motive. Hay que cambiar de trabajo a veces, hay que cambiar de disciplinas deportivas, hay que cambiar de entrenador hasta encontrar a uno que te mole. Y bueno, igual te podría pasar con tu pareja y al final yo creo que en la vida hay que mirar para adelante y ser optimista, que la salud además lo agradecerá, ¿vale? Yo creo que también la actitud que tengamos ante la vida es muy importante. Mi madre siempre decía que hay que coger el toro por los cuernos. Y yo creo que es una lección muy importante y que por suerte siempre la he intentado hacer y animo a que todo el mundo lo haga. Pues qué bonita forma para cerrar, para dejarlo aquí, así en modo de conclusión. Muchas gracias, Fran, por el rato por la clase magistral y para los demás, pues nos vemos la semana que viene. Nada, las gracias a ti y que pues nada, que quien quiera contactar conmigo ya le dejas tú ahí mi contacto y Sí, va a quedar escrito, sí. encantado ahí de ayudarles en conocerse más a sí mismos y tener las mejores herramientas para poder hacer del ejercicio un traje a medida para su salud. Un saludo, chao.